Les invito a que nos sentemos y podamos empezar entonces con este espacio. Me gustaría que empezáramos un poco con oración, diciéndole al Espíritu Santo que siga trayendo revelación a nuestras vidas, ¿cierto? Ya es como que el último día, terminamos en ese culmen de una oración increíble, pero definitivamente Él quiere seguir haciendo algo y probablemente este tema que no hemos tratado puntualmente hasta ahora pueda traer revelación a tu mente y a tu corazón. Entonces, ¿qué tal si empezamos diciéndole: Padre, gracias por esta tarde, Señor, por todo lo que ha sido el recorrer de una semana, una jornada de sanidad, Dios, que más que algún lugar puntual para nosotros nos ha llevado cada vez más cerca a tu corazón, cada vez más cerca a tu casa, a tus cámaras íntimas de amor, a tu mesa, donde hemos podido experimentar que hay una silla con nuestro nombre, donde siempre somos esperados y tú no quieres que nos perdamos del banquete que a diario quieres servir para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas trayendo luz a nuestra oscuridad y que lo que podamos escuchar en este tiempo de tu parte pueda ser clave para decisiones que necesitamos tomar, Señor, y con todo lo que tú quieras hacer, poder seguir obedeciéndote y encontrando libertad, Dios, de la dependencia y codependencia emocional, poder ser libres para depender única y exclusivamente de ti. Te damos gracias por tu presencia y tu asistencia. En el nombre de Jesús, amén. Siempre he dicho que Dios tiene un poquito de sentido del humor cuando nos lleva a retos y desafíos. En el 2019 me expongo por primera vez al Ministerio Hermano en Colombia que les contaba, que se llama Abba Padre, anhelando capacitarme para acompañar, pero también luchando con mis propias barreras, mis propios muros y con un reclamo genuino en mi corazón, porque como lo decía Kai esta mañana y lo ha dicho varias veces, cuando a ella le llegó el tsunami, mi forma de decirlo fue que Dios me puso una bomba atómica y me dejó completamente expuesta. Realmente necesitaba recursos. Y luego cuando dije que quería ser parte del ministerio, que definitivamente había entendido que no solamente Dios tenía algo para mi propia sanidad, sino que también era un lugar donde yo podía seguir experimentando su consuelo, pero para consolar, experimentar su bendición para bendecir, dije quiero participar. Y digo que el sentido del humor en el Señor está justamente cuando me dicen, ¿quieres participar con una enseñanza? Y por supuesto, ok, vas a enseñarnos de dependencia y codependencia emocional. Claro, yo me había expuesto a todo esto y había entendido que era una consecuencia clara en mi corazón, pero no me sentía en ese momento como cuando no te sientes que estás como listo para poder enseñar algo, ¿cierto? Como que es justamente, Señor, mi talón de Aquiles, es mi dificultad, es mi debilidad, y me encanta tu sentido del humor porque profundizar en el tema hizo que trajera más luz para seguir caminando en la sanidad. Y por eso el tema no se llama dependencia y codependencia emocional, sino que se llama libertad de. Es recordar una y otra vez que no importa cuán oscuro ha sido la cárcel que nos ha mantenido presas, cuán grandes y profundas han sido nuestras heridas, qué tan rojos han sido nuestros pecados, en Él siempre podemos encontrar libertad. Y qué bueno entonces que podamos empezar definiendo un poco qué es esto de la dependencia. Como les he contado, yo trabajo como médica general en una institución, le he contado al equipo, no a ustedes, en una institución de salud mental, trabajo con psiquiatría. Entonces digamos que esto tiene que ver un poquito en general no solamente con lo emocional. Dice que la dependencia es un estado mental y físico patológico en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Llámese seguridad, llámese paz, ¿cierto? Y puede haber muchas cosas que el ser humano puede intentar tomar para buscarlo. En mi quehacer me veo enfrentada mucho a los pacientes que tienen adicciones a la medicación, por ejemplo, ¿cierto? Hay ciertos
medicamentos que tienen químicamente un potencial adictivo y fácilmente se puede caer en dependencia. Siempre le hago la diferencia a los pacientes en que me dicen, es que yo necesito ese medicamento. Doctora, por favor, no me lo vaya a desmontar, porque yo sin ese medicamento no estoy tranquilo, sin ese medicamento no duermo. Y siempre les hablo de la diferencia y le digo, ¿tú crees que una persona que toma medicamentos para la presión arterial depende del medicamento de la presión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un hipertenso depende del antihipertensivo? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Benja? Ok, ¿quién dice que no? ¿Por qué una persona depende o no depende? ¿Cuál es la razón por la que dices que sí dependen de un antihipertensivo? Ahí viene la gran diferencia entre necesitar y depender. ¿Qué pasa si una persona hipertensa no se toma el antihipertensivo? Le puede dar un infarto cardíaco o cerebral, le puede dar una obstrucción arterial en sus extremidades, puede tener daño si no usa el recurso. Es la gran diferencia con la dependencia, es tener algo que realmente no necesito, pero mi sensación es creer que eso me está aportando realmente lo que yo quiero tener. Entonces hay pacientes que toman medicamentos que tienen esta potencial de producir dependencia y me dicen, es que sin ese medicamento no duermo. Y yo le digo, pero si te das cuenta que te tomas una dosis en la mañana, eso quiere decir que el medicamento no es para dormir. Como para lograr entender que la dependencia siempre es patológica. Solo hay una que no. Pero en términos humanos, la dependencia siempre es patológica. Y cuando hablamos entonces del sentido de lo emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo con dependencia emocional o relacional? Nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a encontrar como dos tipos de actores que se pueden ver involucrados en una relación de dependencia. Y el primero está en la persona dependiente, y es aquella que cree, al igual con que pasaba con el medicamento, como les puse el ejemplo, que la presencia continua y la ayuda de otro es necesario para poderse sentir seguro. Llámese tiempo, compañía, consejos, afirmación, recursos económicos, cualquier tipo de ayuda. Es sentir, si no tengo lo que esta persona me provee, no puedo tener ¿qué? Paz, seguridad, etc. Entonces la tendencia natural del dependiente es tender a fragilizarse, a victimizarse, a exponerse de tal manera que se evidencie como mucho más cómo te necesito para poder seguir viviendo, cómo te necesito, ¿cierto? Es como crear esa idea en su propia mente para que haya ese control, el sustento o la intervención en la mayor parte de las áreas de la vida. Pero al otro lado tenemos al codependiente. Y una persona codependiente es aquella que se preocupa de manera excesiva por el bienestar del otro, tanto más que el propio. ¿Se acuerdan la segunda parte del gran mandamiento que nos dejó Jesús? La primera parte es todas las cosas, ¿cierto? Ese es Shema que le dice a Israel, tu Dios uno es y lo amarás con todo. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante a este, ¿amarás qué? A tu prójimo como a ti mismo. ¿No dice qué? Más. Que la expresión de ese amor tiene un equilibrio y una medida. Hay una realidad de la equidad, de lo sano que puede ser ese amor. Así que la persona codependiente tiende a anticiparse, a conocer las necesidades del otro y correr rápidamente a suplirla. Es una persona extremadamente servicial. Entonces a veces pareciera como que, uy no, esta persona es súper servicial, siempre está pendiente, yo no he dicho que quiero algo y ahí está. Tiene un don de servicio de parte de Dios, ¿cierto? Lo hago en este tono para que entendamos que a veces algunas de nuestras características en nuestra personalidad podrían tener algo de esto y qué bueno poderle poner la lupa de la luz del Espíritu Santo
a esto y empieza a experimentarse de esta manera, indispensable para el otro. Es que si yo no estoy, ¿qué va a hacer de él? Es que si yo no estoy en la casa, no come. Entonces, doctora, tengo que levantarme mucho más temprano para dejar el almuerzo hecho. ¿Cuánto tiene tu bebé? 35 años. Ok. ¿Trabaja? Sí. Que se pida un domicilio, ¿cierto? Pedidos ya. Si no ha aprendido a cocinar, como a algunos nos ha pasado en la vida, por diferentes razones, pero es esa sensación de si yo no le proveo, nadie más lo puede hacer. Soy indispensable. Pero como que porque alguien quisiera meterse esa carga como tan cansona, porque se quejan de eso, pero la realidad es que hay algo detrás y es esta búsqueda del valor afuera. Me siento validado siendo necesitado. Dios me dio el privilegio de nacer en una familia cristiana. A mi mamá le comparten de Cristo cuando estaba en embarazo de mí. Y hemos visto en el transitar de toda esta semana que una de las consecuencias, tanto de aspectos de la herida materna como de la herida paterna, es la dependencia emocional. Así que voy a intentar resumir algunos detalles que Dios me permitía traer a luz de por qué se terminó gestando en mí este tipo de patrones en mis relaciones y mi dificultad para vincularme adecuadamente con otros. Le comparten de Cristo a mi mamá porque en el embarazo yo fui una hija deseada pero no planeada. Mi hermano tenía más o menos un año cuando una noticia. Alguien viene en camino. Pero en ese momento que se enteraron, fui aceptada. Pero mi mamá empezó a sufrir crisis de pánico durante el embarazo y mucha ansiedad. Así que en ese momento una amiga le comparte de Cristo, pero fue un embarazo para ella difícil. Y con el tiempo ella me confesó en algún momento, me enteré de esto por boca suya, me decía, era difícil, me dijo, yo nunca intenté ni pensé como en abortarte, pero era una sensación de que yo me alegraba que venías en camino, pero era complicado. Mi mamá había dormido muy poco en el embarazo de mi hermano, estaba en la universidad, además de eso trabajaba y durante el primer año mi mamá tuvo que dormir con mi hermano cogido de la mano en el pedacito que queda cuando hay cama cuna. Ella dormía en ese pedacito, cuando lo soltaba él empezaba a llorar. Así que venía una presión muy grande y esa fue una de las razones que hizo seguramente que su mente dijera, otro año de esta manera no voy a aguantar. Pero en la medida que fui creciendo también me vi expuesta a ciertas experiencias donde mis emociones fueron invalidadas. Yo recuerdo con frecuencia en las peleas en casa que mi mamá decía, es que María Clara es muy caprichosa, pero mi papá decía, pero es que Pablo es muy cansón, mi hermano. Entonces empezó a grabarse en mi mente como esa palabra. Expresar tus emociones es capricho, es molesto. Mi mamá dice que yo al primer tiempo yo no lloraba, solo cuando me iba a dormir, pero luego lloré y he llorado. Tengo la lágrima pronta todo el tiempo, pero vino esa idea a mi mente de, es molesto cuando expresas tus emociones. Y también me había expuesto a ciertas experiencias de comparación. ¿Por qué no haces esto como tu hermano? ¿Por qué no te gusta arreglarte como tu prima? ¿Por qué no te quieres poner esta ropa? ¿Por qué no te gusta este vestido, esta sandalia, estos tacones? Y yo pues, camiseta, tenis, como que no era mi estilo. Pero recuerdo que mucho tiempo luché con una palabra que una vez en medio de una discusión, mi hermano me dice, ¡ay, qué pereza con vos! Sos una porquería, prefiero a la prima de hermana en vez que a ti. Porque en ese momento estábamos remodelando la casa y nos habíamos ido a vivir al apartamento de mis tíos y esa prima luego vive 20 años con nosotros en la casa. Ellos tuvieron una situación económica difícil y vinieron a vivir 20 años. Entonces, por muchos años, cada vez que yo cometía un error, la palabra que venía a mi mente es, eres una porquería.
Y de alguna manera había que tapar y dejar que absolutamente nadie se diera cuenta que yo era una porquería. Entonces levanté un muro de expresión de mis propias emociones, porque no solamente molestaban, sino que le hacían creer a la gente eso, y yo tenía que evitar a toda costa ese tipo de cosas. Pero aunque levanté un muro para evitar ser herida y que la gente se diera cuenta de eso, me di cuenta que eso me hizo concluir que mi validación estaba dada por mi buen desempeño. Si me desempeño bien, la gente no se va a dar cuenta que soy una porquería. Me van a afirmar. Y de ahí nace entonces que mi necesidad o mi manera de poderme experimentar amada fue: voy a ser la mejor amiga que tú puedas tener. En mis características de mi esencia, soy una persona leal, fiel, detallista. Voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Pero a causa de mi herida, me volví una persona completamente complaciente, con tal de que me dijeras: te necesito. Pero recuerdo mucho a amigas con las que estaba en momentos muy complejos. Cuando algo me pasaba a mí, yo desaparecía. Y me como: ¿qué te pasa? Solo decía: estoy en un proceso. Pero, estoy en un proceso. Cristo es suficiente. Jesucristo basta. Pero era mi increíble incapacidad, no solamente de poder recibir, aunque lo anhelaba, era: nadie puede descubrir que yo soy una farsa. Nadie puede descubrir que a mí me pasa eso, que a mí sí me duele. Yo tenía que demostrar que todo estaba muy bien con el Señor. Entonces pendulaba entre relaciones codependientes en las que empezaba, porque buscaba servirte y sentirme amada, pero también había momentos en los que yo decía: esta persona es confiable. Todo mi ser literalmente lo terminaba vomitando sobre esa persona, porque decía: esta es una fuente confiable, y te absorbía. Entonces todo ese caldo de cultivo que les acabo de contar me hizo pendular entre codependencia, dependencia, codependencias, dependencias. Y por eso creo que Dios me permitió llegar a un punto en una relación de codependencia y dependencia emocional hace más o menos unos 9, 10 años, en los que no logré identificar unas banderas rojas muy claras que quiero compartirles, que empezaron a suceder con esta amiga, que lo que empezó fue algo muy claro, y es alguien que no conoce a Cristo y está haciendo preguntas espirituales. Alguien que no conoce a Cristo y te empieza a hacer preguntas espirituales, deja de hacer lo que estás haciendo, el Espíritu Santo está trabajando ahí. Y empecé a decir: voy a acompañarla y le voy a compartir de Cristo. Y así empezó nuestra amistad. Pero con el tiempo, rápidamente, empecé a experimentar ese tipo de cosas. Y ella es una persona, era porque el Señor la ha transformado, algo bueno quedó, supremamente celosa y muy posesiva, cuestionaba mis amistades. Todo el tiempo quería estar a solas conmigo. Éramos como un grupo de 3 amigas y me reclamaba porque le había contado algo también a la otra. Y decía: Señor, qué persona tan herida. Pero yo no me daba cuenta que era literalmente una bandera roja de: sal corriendo de ahí. No es sano el acompañamiento, no estás capacitada para poder hacerlo. Pero que mi necesidad de sentirme útil y necesitada pudo más. Y aparecen este tipo de experiencias como de enojo y de tristeza cuando el otro se va, una frustración como de una demanda. Y empecé a tener yo esa preocupación excesiva por ella. Y me daba cuenta que cuando yo quería incluirla como en planes con varias personas, ella solamente quería aceptar planes cuando era solamente conmigo. Y creo que eso también empezó a generar en mí con el tiempo una distorsión de evidenciar lo quebrada que ella estaba y que podía realmente hacerme daño. Yo seguí pasando como por alto todas estas cosas. Ya ahorita más adelante van a entender un poquito por qué, a pesar de ya tener un poquito de conocimiento al respecto. Yo me daba cuenta que en momentos, sin que hubiera como tal un quebranto de género, ella tenía ciertas demostraciones como inapropiadas de afecto. Y yo ya me daba cuenta que la gente alrededor como que miraba como que: ¿estas dos qué? Pero sabían yo quién era. Y como que
O sea, la gente empezó a decir como que ese chicle que tienes ahí pegado, ¿qué? O sea, más o menos era la expresión. Pero más o menos con el tiempo, yo creo que por ahí a los 2 años, hubo una bandera roja que yo ya no pude ignorar. Y es que en medio de estar compartiendo, vino un pensamiento, una sensación, un impulso, un deseo, lo que ahorita veíamos con Kai esta mañana, y es que me dieron ganas de darle un beso. Yo dije, Espíritu Santo, ¿aquí qué pasó? Porque nunca fue mi lucha, nunca había tenido ese tipo de cosas por nadie. Conocía que por mi herida con mi mamá había buscado en muchas relaciones con amigas parte de maternidad, pero no en este aspecto. Y yo dije, esto está muy mal. Y entendí que tenía que salir corriendo de allí. No fue tan fácil. Tenía el agua hasta acá. Pero fue el momento en el que yo entendí que era necesario. Entonces miren que todas estas cosas nos permiten ver que este tipo de relaciones son egocéntricas. Cada uno está buscando literalmente lo suyo. Pareciera amor, pero no es así, porque Kai nos lo ha dicho como 3 veces en toda esta semana. El amor no busca ¿qué? Lo suyo. Y aunque inicialmente empezó como algo genuino de quererla ayudar a conocer a Cristo, finalmente nos estancamos mutuamente. Y como nos lo explicaban Manu y Jimé el miércoles en la noche, termina produciendo ataduras, transferencias almáticas. Y me encantaba en el almuerzo de ayer escuchar a Kai con su testimonio de todo lo que Dios ha hecho respecto a la dependencia emocional, cuando me decía, tú no sabes las relaciones de amistad genuinas que Dios me ha regalado. Han sido un bálsamo increíble, y me describió varias experiencias de varios amigos y tenían estas características. Una relación sana es libre y generosa. Siempre va a incluir a otros en las actividades que se desean hacer. Hay un deseo genuino de que el otro le vaya bien, independientemente de mí, que pueda liberar su potencial. Me alegro cuando esa otra persona conoce a otras personas que también pueden bendecirle. Y aunque obviamente hay dolor cuando hay ofensas, y aunque hay tristeza cuando el otro no está porque uno lo extraña, las reacciones son equilibradas. O sea, no me determinan, no me ponen mal, no entro en crisis. Este tipo de relaciones, hijos de Dios, son mutuamente edificantes y terminan produciendo lo que produce todo lo sano y que está en movimiento: satisfacción y libertad. ¿Por qué podríamos entonces llegar a caer en una relación de dependencia emocional? Es claro que cualquier persona podría caer en una relación de dependencia emocional. Pero ahorita les describí más o menos un caldo de cultivo o todos los ingredientes como de una torta para que realmente, yo creo que no me faltaba nada para que fuera fácil caer en una dependencia emocional. Pero hay 2 cosas que podemos identificar, sobre todo aquellos que somos más sensibles ante esto: estar pendientes de estos 2 tipos de características. Y lo primero es la susceptibilidad a poder caer en una dependencia emocional. Alguien susceptible es que tiene más posibilidad, tiene más capacidad de experimentar un efecto de algo. Y obviamente aquí entra lo que hemos estudiado toda esta semana, y es el haber crecido en ambientes disfuncionales, traducido en herida materna, herida paterna, violencia, abuso, rechazo, ausencia. Eso me hace más susceptible de que yo pueda llegar a caer en una dependencia emocional. Pero también el desarrollo de la estructura de la persona. ¿Recuerdan lo que nos decía Mauricio? La identidad y cómo establece el padre. Esas preguntas que a cada niño y a cada niña se les debe responder. Cuando no son respondidas de manera adecuada, se crean personalidades que tienden a depender. Por eso mi vinculación siempre era de esa manera. O estaba volcada encargándome responsablemente de alguien, o estaba pegada como una garrapata. Yo no sabía relacionarme de otra manera. Todo el tiempo estaba buscando o alguien de confianza en quien volcarme completamente, o alguien necesitado a quien servir para yo poder sentirme amada.
Entonces había unos rasgos puntuales de mi personalidad que me hacían más tendiente a que cuando llegaran cierto tipo de personas con cierto tipo de necesidades o cierto tipo de formas como ser tan controladoras y yo complaciente, es el match. A veces uno cuando está en la consulta se da cuenta como de los patrones de las relaciones que siempre tienen algunas personas, obviamente ya uno con experiencia propia también, uno dice, pero ¿por qué siempre termino dando con el mismo tipo de persona? Es como si yo no aprendiera, es como si uno tuviera como el radar roto. Y literalmente es como si hubiera una atracción, un aroma. Alguien complaciente va a atraer indefectiblemente a alguien controlador. Porque alguien controlador es alguien que no sabe que le digan que no. Y adivinen qué le pasa al complaciente. No sabe decir que no. Perfecto. Encontré quien me cargue mi mochila. Y tú no vas a saber decir que no a que te la carguen. Entonces el controlador es irresponsable, carga al otro con su propia carga, y el complaciente, como no sabe decir que no, carga su propia mochila y también la del otro, en honor al don de servicio y el amor los unos a los otros. Hago un paréntesis ahí porque Gálatas nos da una luz muy importante, y una vez dice como que Pablo a veces como que escribe raro, que uno dice como que ponte de acuerdo, porque Pablo dice, ¿lleven qué? Las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿verdad? Pero 3 versículos adelante dice, cada uno llevará su propia carga. Bueno, Pablo, ¿cada uno o vamos compartiendo? Entonces hay una carga personal que cada uno tiene que llevar. Tus heridas son tu responsabilidad y tú tienes que hacerte cargo de cómo las vas a enfrentar. Tu trabajo, el desarrollo de tus capacidades, el ejercicio de tus dones y talentos, eso es tuyo. ¿Cuándo vamos a llevar las cargas los unos de los otros? Cuando la carga que el otro está llevando es tan grande para él solo que necesita ¿qué? Ayuda. No descargarla, no desentenderse, sino que necesita ayuda en esa temporada para poderla llevar. Y ahí hay una expresión genuina del amor. No me voy a encargar de tu carga como si fuera mía, te voy a ayudar para levantarla. Imagínense esa carga espiritual que tenía Moisés en la lucha del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron Aarón y Hur? ¿Oraron ellos? Levantaron las manos de Moisés, porque cuando Moisés las bajaba, el pueblo perdía, pero cuando las mantenía en alto, el pueblo ganaba. Entonces le ayudaron porque la carga era demasiado grande. Sostenga esto, un brazo arriba, 15 minutos, ¿ya? Uno se le colapsa, se encalambra. Entonces cuando la carga es demasiado alta, ahí es donde debe aparecer este acompañamiento. Y las relaciones todo o nada tienen que ver con esas relaciones donde yo tengo todo el conocimiento y tú ninguno. Yo tengo el recurso y tú la necesidad. Yo tengo el poder y la autoridad y tú estás por debajo de esa autoridad. Entonces es fácil que en ese tipo de relaciones se caiga fácilmente en una dependencia emocional, porque igual necesito el recurso económico. Eso quiere decir que muchas veces hay esposas que dependen emocionalmente de sus esposos. Ya están casadas, pero puede haber dependencias emocionales dentro del matrimonio, a pesar de que hay abusos, insultos, maltratos, porque, doctora, es que yo nunca aprendí a trabajar, nunca me dejó, me dediqué a cuidar a mis hijos, ya están grandes, son malagradecidos, no se encargan de mí, yo no lo puedo dejar a él porque no tengo para dónde irme. Todo o nada. Pero también, hijos de Dios, vamos a dar cuenta que hay momentos puntuales de vulnerabilidad que todos podemos atravesar. Crisis como son las rupturas, los duelos, las pérdidas por muerte, una quiebra económica, pueden en un momento hacerte más vulnerable a depender de alguien. La transición, simplemente ingresas a un nuevo trabajo, no conoces a nadie, alguien te empieza a ayudar porque eres el nuevo y te puedes enganchar con esta persona. O momentos muy grandes de presión como en el estudio, en el trabajo, momentos de enfermedad, ¿cierto? Algo que quite tu capacidad de depender de ti mismo, de tus recursos, pueden llevarnos a esto. Es increíble lo que pasa en las vacaciones con los amores de verano. Uy, qué enganchadas a veces se pega uno.
Estaba 2 semanas en un lugar y conocí el amor de mi vida en las vacaciones. ¿Por qué fue tan incisivo Mauricio en decir, aquí no viniste a ser amigos? Porque en eventos como este, de escuchar la historia del otro que es igual a la mía, alguien me va a entender. Vulnerabilidad. Que le decía a las chicas en el grupo pequeño, niña, esta semana literal no, figuradamente nos desnudamos, o sea, conocemos demasiado, por eso es que nos vamos a extrañar, como que sentimos que nos conocemos de toda la vida. Entonces eso nos hace vulnerables a que si yo digo, esta persona me va a entender, tiene la misma historia, le ha pasado lo mismo, qué rico. Por eso Mauricio dijo, tengan cuidado, aquí no vinimos a eso. Que después la vida nos permita seguir compartiendo, gloria a Dios. Pero eso es una vulnerabilidad. O también momentos en que estamos decaídos. ¿Saben qué fue lo que me pasó a mí con esta relación con esta amiga? Una cosa tan sencilla que yo no podía creerlo cuando lo entendía con Dios. Mi mejor amiga se casó. Y mi mejor amiga y yo somos personas que tenemos el lenguaje del amor del tiempo de calidad. Entonces pasábamos mucho tiempo juntas y compartíamos mucho tiempo. Yo me iba a amanecer a su casa, ella a la mía, salíamos a comer siempre luego de la reunión de la iglesia. Pues si ella se casó y yo sabía que tenía que hacerme a un lado para espacios, pues porque se había casado. Ahora su mejor amigo era su esposo, y pues yo tenía que, pues darle lugar a eso, obviamente. Y no había lío con el tema. El punto fue que en mi corazón se generó un vacío como que, ay, mi amiga debe estar comiendo con el esposo y ahora yo para dónde me voy. Y me acuerdo que cuando conocí a esta chica y la cosa fue como avanzando, yo dije en mi corazón, ay, ella me va a ayudar como a llenar ese vacío. Literalmente así fue. Como, Señor, ¿qué pasó con mi visión de las banderas rojas? Cero. Estaba en un momento en el que me sentí como sola y fue vulnerable para mí. Así que, hijos de Dios, la mejor manera de que tú y yo evitemos problemas, uno es venir a espacios como estos porque conocemos nuestra susceptibilidad, el bagaje con el que venimos, del que pues no podemos controlar porque fue la familia que tuvimos, los eventos que nos pasaron y que hemos redimido a la luz de su gracia. Pero sí podemos aprender a llenar esto de una manera que sana. Y creo que la mejor figura que podemos tener es pensar en el paralítico que no se podía mover. Y Jesús estaba enseñando en una casa y estaba tan llena que ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? ¿Cuántos eran? 4 amigos que lo que hicieron no fue intentar pararlo, sino que lo que hicieron fue romper el techo y llevarlo para que Jesús proveyera para su necesidad. Y en tiempos de crisis, siempre lo he dicho, no podemos vivirla solos. Necesitamos, por lo menos, para decirlo figuradamente, yo siempre pregunto, ¿dónde están tus 4 amigos? A esos que les puedes decir, no me puedo mover. A los que les puedes decir, no tengo nada en la nevera este mes. Necesitamos amigos de ese estilo que le podamos decir, estoy luchando con pensamientos de muerte. Que le digas, estoy a punto de caer en infidelidad, necesito que me ayudes y me lleves a los pies de Cristo, para que su vida, su palabra sea la que me pueda realmente sacar de ahí. Pero caemos entonces en problemas, es cuando ustedes y yo tomamos la decisión de apoyarnos, ¿qué? En una sola persona, y se convierte esa persona en la fuente que va a terminar saciando, ¿qué? Pues que creemos que va a terminar saciando nuestra necesidad. Esos 4 amigos pueden ser tu discipulador, un consejero, tus amigos, tu familia, este tipo de espacios que ojalá busquen los recursos para seguir cultivando lugares donde ustedes puedan seguir siendo vulnerables y conociendo a esos que te van a levantar, ¿cierto? Con los que vas a poder realmente experimentar la cobertura del amor de Dios. Una de las cosas que aprendimos el miércoles es porque muchas veces es difícil salir de ese tipo de conductas adictivas, llámese pornografía, masturbación, adulterio, fornicación. Entendíamos
digamos, el trasfondo espiritual que hay detrás de esto, ¿verdad? Y nos tocó hacer un ejercicio de renuncia y de romper cadenas. Y es que detrás de la dependencia emocional también hay una raíz espiritual. Y creo que la mejor manera de entenderlo es como Jeremías se lo describía al pueblo de Israel, o Dios a través del profeta Jeremías se hacía un llamado de atención. Veo aquí un Dios dolido, nuestro Dios celoso, diciéndole: dos males, dos pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen ¿qué? El agua. Dos males. ¿Cuál es el primer mal? Alejarme de Dios como la fuente de agua viva. ¿Qué pasa si yo me alejo de la fuente de agua viva? ¿Qué empieza a suceder en mí? ¿Me da qué? Me da sed. Pero en vez de decir, tengo sed, ¿qué sería lo lógico? Pues voy a volver a la fuente de agua viva. No. Segundo error. Segundo pecado. Ir a cavar ¿qué? Una cisterna. Con una descripción muy clara. Es una cisterna rota que no va a tener la capacidad de retener el agua. Así que cuando tú y yo hablamos de la dependencia y codependencia emocional, no podemos quedarnos en el diagnóstico del DSM, que es el libro que describe las alteraciones psiquiátricas y psicológicas. Hijos de Dios, la dependencia emocional y codependencia emocional ¿es que no solamente no nos podemos quedar en que es patológica, es que como si estuvieran convencidos, es pecado. Porque cuando tú y yo tratamos nuestros pecados como enfermedades, nunca vamos a ser curados. Porque los pecados no se pueden sanar. La única manera de resolverlos es ¿qué? Confesándolos. Y detrás entonces de este pecado hay dos composiciones que es muy importante que entendamos. Y es el componente emocional que nos ha llevado a esa cisterna rota. Y como lo hemos visto toda esta semana, no voy a profundizar más en eso, las heridas y las marcas como tal de todos nuestros dolores. Creo que en mi historia en particular, que Dios me permitió conocerle desde temprana edad y amar profundamente el ministerio y empezar a discipular a otras chicas a los 15 años, con todos estos rayones. Entonces digo, Señor, ¿cómo me habré reproducido yo? Gracias por tu gracia que las ha cubierto a todas. Porque tú no solamente transmites lo que sabes, impartes lo que eres. Entonces a veces me acuerdo de todas esas discípulas con las que quién sabe qué montón de cosas les compartí por ignorancia, pero que creo que Dios también ha redimido. Me acuerdo que hice un ejercicio con mi discipuladora de ese momento y fue pararme delante de mi familia y decirles por qué los perdonaba, porque había heridas muy claras. Tenía como 14 años y me acuerdo pararme y haberle dicho a mi hermano que lo perdonaba por esas palabras que taladraron en mi mente tanto tiempo, y que creo que la sangre de Cristo tuvo que hacer un lavado intensivo para que yo pudiera entender que yo no era una porquería, sino que mi valor era la sangre del Hijo de Dios. Pero también tuve que decirle a mi mamá que me había dolido mucho que le hubiera contado a la familia que yo tenía piojos. Y yo también me reiría, pero ¿saben lo que leyó mi corazón? No puedes confiar las cosas que te avergüenzan, porque las van a divulgar. No era todo el mundo tenía piojos. O sea, llegaba una edad en el colegio y todo el mundo veía que los piojos le caminaban. Pero para mí la experiencia de que haber escuchado a mi mamá contándole a la abuela por teléfono que yo tenía piojos fue como, ¿cómo me expones de esa manera? Y tuve que decirle, te perdono. Tuve que decirle a mi abuelo que lo perdonaba, porque yo veía cuando a mi prima, esa familia que tenía dificultades económicas, cuando ella llegaba, él le daba 2,000. En aquella época, y me ayúdame con ¿cuánto? 2,000 pesos colombianos, ¿es cuánto? Bueno, muy poquito, eso era pues como, pero le daba un billete, yo veía que él doblaba un billetico y la saludaba
y le daba plata, y a mí no. Mi corazón de niña no podía entender que él lo hacía porque sabía que sus recursos eran pocos, pero para mí en ti hay algo que no es digno de recibir. Pero hubo algo muy teso, porque a pesar de que yo hice toda esta experiencia de perdonar, mi manera de vincularme no cambió. Y es ahí donde entendí las sabias palabras, como le decía a las chicas en el grupo pequeño, las sabias palabras del profeta Ricardo Arjona. Que dice: el problema no es el daño, el problema... Uy, no me dejen sola en esto, no tampoco. No me digan que aquí no escuchaban Ricardo Arjona, no, es imposible. El problema no es el daño, el problema son las huellas. Yo había perdonado el evento, pero las huellas que habían quedado en mi corazón de inseguridad, de un temor escandaloso al rechazo, de no permitir ser conocida por absolutamente nada. Me identificaba un poco cuando Dai nos contaba ayer como su incapacidad para llorar, para que no hubieran debilidad. Yo decía que llorar era falta de fe y confianza en Dios. Yo lloraba sola, pero al principio mis discípulas nunca me vieron llorar. Yo me tiraba a llorar por sus situaciones, pero a mí no me podían ver mal, porque entonces dejo mal al Señor. No estoy teniendo confianza. Había una idea de que literalmente no podía haber error en mí. Me acuerdo que mi mamá me decía: ¿quién rompió esto? Yo no era capaz de aceptar que había un error en mí, porque era como que volver a aceptar que realmente yo era, ¿qué? Una porquería. Todo eso siguió sucediendo, entonces vino algo a mi corazón y fue la amargura. Porque yo dije: estas heridas son tan profundas y nada me va a sacar de aquí. Se me tiraron la vida. Porque ya perdoné, ya confesé y nada cambia. Y generé pactos en mi corazón donde dije: voy a sobresalir en algo distinto a lo que mi mamá quiere que yo salga. Y enterré mi feminidad. Peinarse, eso es superficial. Hay que saberse los versículos, hay que ir a la iglesia, hay que amar al Señor. Están hablando de las uñas, que es eso, que aretas, que el plan de cero. Para mí los planes mejores era sentarnos a hablar de la Biblia y de lo que el Señor quería. Porque dije: voy a ser admirada por el conocimiento que tengo de Él. Esa va a ser mi fuente de admiración. Amargura en mi corazón. Pero también hay estas situaciones que tienen que ver con lo espiritual. En la dependencia emocional se ven estas tres cosas: idolatría, rebeldía o orgullo e incredulidad. ¿Por qué idolatría? Porque una o las dos personas han puesto al otro como la fuente en el trono, delante de quien se rinden, a quien les sirven, literalmente a quien adoran. Y ya lo vimos ampliamente, eso se llama un ídolo. Pero también hay rebeldía en el sentido de no querer entregar a Dios el control de un área específica. Señor, te creo en mis finanzas, te creo en mi ministerio, te creo en mi familia, pero el buscar mi esposo me encargo yo. Mi área sentimental, gracias por tu ayuda, pero de esa me encargo yo. Yo puedo hacerlo mejor que tú. O sea, mira la hora que va haciendo. Si amigo no aparece por ningún lado, entonces pues me va a tocar como darte una mano. Recuerdo haber estado manejando, creo que por ahí hace 10 años. Yo: Señor, ven, conversemos. Te he amado, te he servido, me he guardado. ¿El anillo para cuándo? O sea, Señor, hablemos honestamente. Y honestamente el Señor me respondió y me dijo: o sea que para eso lo hiciste, para eso me cantas, me sirves, me has obedecido, para que yo te dé algo. O sea, te estoy entendiendo que estás negociando conmigo.
sigamos manejando mejor. ¡Wow! Mi rebeldía, a mi manera, a mi tiempo, Dios. Ya hice lo que me dijiste, tu parte. Tú me tienes que servir a mí, porque yo ya te he servido a ti. Uy, qué vergüenza. Incredulidad porque no soy capaz de confiar en su tiempo y en su manera de proveer las cosas. Y henos aquí varios años después. Y no es propiamente un anillo de compromiso o matrimonio. Pero mi incredulidad ha sido cambiada en entender dónde está la fuente y en sus tiempos perfectos. Y en poderme gozar en eso. Y en que mi valor no está en ser necesitada, en tener a alguien al lado, sino en una sangre que se derramó hace más de 2000 años, que grita todos los días mi nombre. Hijos de Dios, lo que termina manteniendo unida una dependencia emocional definitivamente es la manipulación. Y creo que fue una de las cosas más difíciles en las que tuve que agachar mi cabeza y reconocerle a Dios que en medio de ser una persona detallista, fiel, realmente preocupada por el bienestar del otro, pues estudié medicina y cuando encontré la psiquiatría dije definitivamente a mí lo que me interesa es la historia de lo que hay detrás más que la propia enfermedad, esto me apasiona. Había caído en este tipo de conductas y un día con mi corazón dolido diciéndole: Señor, yo le sirvo a todo el mundo y todo el mundo se va. Lo que hace la gente es usarme. ¿Y yo por qué no puedo ser fuerte en volverme mala? Me han herido tanto porque no me vuelvo mala, porque sigo siendo una tonta que vuelvo y confío y entrego y ayudo. No quiero ser así, pero no era capaz de dejar de serlo. Y amorosamente el Espíritu Santo me dijo: María, tú has usado a otros para sentirte amada. No los has servido a ellos. Los has usado como fuente de tu propia satisfacción. Te has servido a ti misma. Señor, cuánta razón tienes. Por eso mi reclamo, mi jactancia, estar buscando mi paga, y tuve que aceptar mi parte. Cuando ustedes y yo reconocemos que hemos sido manipuladores, podemos renunciar a ello. Y ahí están algunas características de las que podemos usar para la manipulación. ¿Por qué se hace entonces difícil dejar, además de todo este trasfondo espiritual, una relación de dependencia emocional? Porque produce algo de satisfacción. Es una cisterna rota que no retiene el agua por mucho tiempo, pero algo te da. Me acuerdo cuando mi pastora me preguntaba respecto a esta relación, ella me decía: ¿por qué estás enganchada ahí? Y yo me acuerdo que honestamente le decía: la verdad es que yo siento que puedo ser yo con ella. Yo sentía que no tenía más que levantar ese muro de disimular, pero no crean que es que ella aceptaba mucho lo que había, nada palo, pero había cierta libertad en ella tiene algo que me hace sentir que yo puedo confiar y quiero sentir eso con alguien. No quiero estar temiendo todo el tiempo qué me van a hacer o cómo me van a pagar, en qué momento me van a herir, cuándo me van a dejar. Entonces muchas veces hay algo, ese poquito de agua que estás tomando con el que crees que estás supliendo la sed y por eso no lo dejas. O tal vez porque al principio no se ve dañina. Así empezó. Señor, la voy a ganar para Cristo. Fue genuino inicialmente. Había un interés genuino. Yo les cuento que en la redención de la gracia, luego de haber tenido que cortar toda esta dependencia, hoy es una mujer que ama profundamente al Señor y seguimos siendo amigas. Dios limpió. Porque lo que había al inicio era bueno, pero sus rayones y los míos en conjunto colapsamos.
el no resolver esas raíces emocionales, el no exponernos a todo lo que hemos estado esta semana, hace que de un patrón a otro, de una relación a otra, sigamos con el mismo patrón. Yo, ¿cuándo voy a cambiar? No, siempre seguía. O era codependiente, o era dependiente. O era codependiente, o era dependiente. Tenía que ir a la raíz, que Dios pudiera resignificar esas experiencias. Si no trata el aspecto espiritual, si yo no renuncio a la idolatría, a la incredulidad y a la rebeldía, probablemente no voy a salir de ningún tipo de adicción ni de ningún tipo de dependencia. Y este es triste, doloroso, por real. Y es que a veces realmente no queremos dejarlo. A veces queremos solamente que alguien nos ayude a lidiar con las consecuencias de estar en una relación de dependencia emocional, pero no dejarla. Y lo que tú no le entregues a Cristo, nadie lo puede hacer por ti. Hijos de Dios, pero hablamos de una realidad inicial. Y es que no era quedarnos hablando de lo horrible que puede llegar a ser estar involucrado en una relación de dependencia emocional. Esta marcó mucho mi vida porque en medio de ser mi lenguaje del amor, las palabras de afirmación, recibí mucho dolor de la manera como ella me acusaba y me exigía que le diera más cuando ya no tenía absolutamente más nada que darle, porque obviamente ya había dejado de beber de la fuente y estaba dándole mis últimas reservas de gasolina, ya el tanque estaba. Fue tan fuerte que hubo un momento en el que yo empecé a dudar de mi salvación. Después de haber entendido que estaba vinculada en una relación de dependencia emocional y caí no salgo. Pero el punto no es quedarnos ahí, sino recordar que siempre hay un ¿qué? Un camino de salida. Y hoy no me quiero detener en los tips, en los puntos, en lo que tienes que hacer, sino recordarte esta palabra que está en Juan 8, 34, 36, que dice: Jesús le respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia, si él así lo quiere. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Cuando por fin le dije y acepté delante de Dios que mis patrones de manera como yo me vinculaba con otros eran pecaminosos, Jesús pudo intervenir. Cuando los llamé simplemente resultados de mis heridas, de mis rayones, seguí cayendo una y otra vez en ellos. Pero cuando le dije, la esclavitud que yo tengo es porque lo que estoy haciendo atenta contra tu señorío en mi vida, fue que el Hijo quiso, vino a mi encuentro y me hizo verdaderamente libre. Sigo caminando en el proceso de la libertad, y recuerdo que cuando entendía esto, Él me regaló esta otra palabra que está en 1 de Pedro 5:10, que dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, yo creo que fue como, no se sintió tan poco tiempo, Dios mismo, me encanta esta expresión, el Dios de toda gracia, ese que te da aquello que tú no puedes hacer por ti mismo, ese que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, va a hacer estas cosas. ¿Los qué? Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Cuando yo escuché esto del Espíritu Santo, dije: Señor, ya no voy a estar en ese péndulo. ¡Ay, qué descanso! Ya no voy a estar de un lado para otro, vagando en mi corazón, buscando una cisterna rota, a ver dónde logro encontrar un poquito de agua. Y recuerdo la primera vez que pude estar en esta capacitación en el ministerio allí en Colombia. Todavía me da escalofrío. Cuando alguien oró por mí y trajo a colación una palabra que está en Zacarías 3. Sin muros, Jerusalén será
habitada. Porque lo que Dios me estaba diciendo es: te voy a sacar de esos muros que has construido por temor, para que la gente vea quién eres realmente, mi especial tesoro, y vas a ser habitada. La gente no se va a ir, la gente se va a quedar, no por ti, por mí. Si pueden, léanse toda esa porción de Zacarías. Y creo que en este camino de transformación, ayer le decía a Kai, luego de que uno entiende eso, a uno ya no le importa, como que ya no le importa nada, como que no importa lo que me digan. Yo le decía: Señor, siempre me importaba demasiado mi propio desempeño, no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿cierto? A veces vienen ciertos pensamientos, pero recuerdo donde Él me ha parado y logré experimentar algo que yo parecía que era increíble, y es que la vulnerabilidad, en vez de dejarme en una tela de juicio, me dio mayor credibilidad y mayor autoridad. Recuerdo haber enseñado en la escuela de liderazgo, y una vez conté mi testimonio abiertamente, también con algunas luchas en mi sexualidad, con la adicción a la masturbación. Y me acuerdo que un chico dijo como que yo a ella la admiraba por todo el conocimiento y cómo nos enseñaba, pero cuando ella dijo eso, que ella también estaba viviendo eso y que Dios la había sacado de ahí, yo entendí que Cristo puede hacer lo mismo conmigo. Y fue un congreso que al final todos los chicos empezaron a levantarse a confesar, solamente porque yo había contado el testimonio, y todo un tema y una enseñanza que se tenía preparada no la pudieron dar porque se pararon 25 chicos a confesar y confesar y confesar. Y aquello que yo había temido por años, dejar que la gente entrara y conociera realmente mi propia historia, se convirtió en realmente el fundamento de lo efectivo y la autoridad que Dios hoy me da para poder impartir, no en mi capacidad, sino realmente en su obra. Les conté que había enterrado completamente mi feminidad, pero así como le reconocí muchas cosas a Dios, un día llorando le tuve que decir: sí me importa, Señor, sí me importa que me digan que me veo linda, sí quiero escuchar esas palabras, Señor, sí me interesa eso. Y hoy me encanta. Les contaba a las chicas que hace 3 años pude volver a mi diseño original con mi pelo, y hoy me encanta, y las uñas de colores, y estoy de vestido y no salgo sin maquillarme, porque entendí que en el diseño a Jesús le encanta ser visto y admirado. Él es la estrella de la mañana, y eso femenino suyo lo depositó en mí, y me encanta tener esa parte de la imagen de Dios, de decir: quiero que me vean, pero ya no con un deseo de que eso satisfaga mi necesidad, sino por el contrario, como el reflejo de su perfecta imagen en mí. Por eso escogí el vestido hoy que me tocaba enseñar, y el vestido para el viernes que voy a enseñar. Hijos de Dios, hubo un rayón que compartía con los chicos de la alabanza. Termino con esto. Una de las cosas que por años me dijeron: mi mamá cantaba espectacular, tocaba guitarra, todo un ministerio hermoso de alabanza en la iglesia. Mi hermano heredó mucho esto, pero había una conversación interesante en casa, ¿cierto? Y lo hemos hablado con los que saben música, y es que tienden a ser un poco perfeccionistas, todo debe salir súper bien. Entonces en casa yo tenía 2 músicos excelentes que todo el tiempo me decían: te desafinaste, cambiaste de tono. Yo: esto no es conmigo. Dios los bendiga, canten ustedes, yo me voy a hacer otra cosa, yo me voy a encargar de hacer teatro. Y por muchos años dirigí el ministerio de teatro en la iglesia. Pero con todo esto que Dios ha venido haciendo, esta es la última en la que Dios me tiene. Porque cuando me han escuchado, me han preguntado como que: ¿tú estás en el equipo de alabanza de tu iglesia? Jamás. Yo canto en el baño. Yo canto en el baño. Pero lo que logré entender de parte de Dios es que
A mí me apasiona Él y adorarle. Y por eso lo último que le ha encantado y el sentido del humor es que yo esté en el equipo de alabanza de las últimas 2 capacitaciones en Abba Padre, y me trae y Mauricio me dice, ¿quieres estar? Y yo, y el Espíritu Santo me dice, y entonces, listo, vamos Señor, me voy a seguir exponiendo, porque ahí es donde Él quiere seguir sacando, porque no se trata realmente de mí. Y les abrí mi corazón y les dije, yo no sé, no soy música, no me sé las canciones, ahí perdonan el proceso personal que les tocó soportar, pero Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacernos verdaderamente libres. Amén. Dios los bendiga. Los dejo con Marcos.